El frío del metal le subió por las muñecas antes de que su mente pudiera procesar el sonido del clic. David no miró hacia arriba. No se atrevió a encontrar la mirada del hombre, cuyo rostro sin expresión era un muro contra el que cualquier súplica se estrellaría. El sol de la mañana, que momentos antes prometía un día de trabajo como cualquier otro, ahora parecía una burla. Una luz cruda que exponía su vulnerabilidad ante los vecinos que se asomaban con una mezcla de curiosidad y lástima. No era un criminal huyendo. Era un joven yendo a su furgoneta de construcción, con el termo de café aún caliente en una mano y los sueños de un futuro estable en la otra. Pero los chalecos con las letras ICE en mayúsculas amarillas no distinguían entre matices. Solo veían un nombre en una lista, un cuerpo para procesar, un expediente para cerrar. La voz de la gente, un murmullo grave y desprovisto de emoción, recitó sus derechos en un inglés rápido y memorizado que parecía diseñado para no ser comprendido, un formalismo hueco antes del verdadero mensaje. Mientras lo guiaban hacia la camioneta sin insignias, el mundo de David se encogió hasta convertirse en el pequeño rectángulo de la ventanilla trasera, viendo cómo su calle, su casa, su vida, se alejaban hasta ser un borrón indistinguible. Dentro del vehículo, el silencio era más pesado que cualquier grito. Otro hombre estaba sentado frente a él, con la misma mirada perdida, la misma postura de derrota. No intercambiaron palabras, solo un fugaz cruce de ojos que comunicaba un universo de miedo compartido. David se concentró en su propia respiración, intentando anclar su mente a algo tangible, algo que no fuera el pánico que amenazaba con ahogarlo. Pensó en su madre, en la llamada que tendría que hacer, en el terror que se instalaría en su voz. Pensó en su jefe, en el trabajo a medio terminar, en la reputación de fiabilidad que había tardado años en construir y que ahora se desvanecía en el aire acondicionado gélido de una furgoneta federal. El agente que conducía no dijo nada. Su silueta era solo una sombra contra el parabrisas. El que estaba a su lado, el agente Miller, revisaba una tablet con una eficiencia indiferente. Para él, David no era una persona. Era un caso, un número de expediente, una casilla que marcar. Y en ese universo burocrático de eficiencia y apatía, David sintió cómo su identidad se desvanecía, reemplazada por la etiqueta que le habían asignado. Un inmigrante ilegal, un objetivo cumplido. La ciudad pasaba a su lado como una película ajena, los rostros anónimos en otros coches ignorantes del drama silencioso que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable, un momento más para que la realidad se asentara con su peso aplastante. No había vuelta atrás. La maquinaria se había puesto en marcha, y él era solo un engranaje más atrapado en sus dientes implacables, arrastrado hacia un destino que otros habían decidido por él. El viaje pareció durar una eternidad y un instante al mismo tiempo. Cuando la camioneta finalmente se detuvo en el estacionamiento subterráneo de un edificio gris y anónimo, el sonido del motor al apagarse fue como el punto final de una sentencia. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico, y la luz artificial del garaje lo cegó por un momento. «Vamos», dijo el agente Miller. Su voz era la misma, plana, sin inflexiones. No era una orden cruel, era peor. Era una orden rutinaria. Para él, era martes. Para David, era el fin del mundo que conocía. El centro de detención olía a desinfectante y a desesperación contenida. Una mezcla estéril que se adhería a la ropa y a la piel. A David le quitaron los cordones de los zapatos, el cinturón y la cartera. Cada objeto personal que lo conectaba con su vida exterior fue depositado en una bolsa de plástico con una etiqueta. Su nombre fue reemplazado por un número de identificación. Su ropa fue sustituida por un uniforme naranja que lo igualaba a todos los demás. Un mar de rostros cansados y asustados que fluían por los pasillos bajo la mirada vigilante de los guardias. Lo llevaron a una pequeña sala de interrogatorios, una caja de hormigón con una mesa de metal y 2 sillas atornilladas al suelo. La única ventana era un pequeño cuadrado de vidrio reforzado en la puerta,
que no ofrecía vistas al exterior, solo al pasillo igualmente opresivo. El agente Miller entró y se sentó frente a él, dejando una carpeta delgada sobre la mesa. No la abrió de inmediato. Simplemente lo observó, con una mirada que parecía calcular, evaluar, pero no ver. El silencio se estiró, tenso y deliberado, una táctica diseñada para desarmar. David mantuvo la vista fija en la superficie rayada de la mesa, contando las imperfecciones del metal para no tener que enfrentarse a esos ojos fríos. David Ochoa, dijo Miller finalmente, su voz rompiendo el silencio como un cristal. 26 años, residente de este país desde los 7, sin estatus legal. Cada palabra era un hecho, una etiqueta, un clavo en el ataúd de su defensa. Tienes una orden final de deportación. Sabías que esto iba a pasar. No era una pregunta. David no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Que la esperanza es una cosa irracional y tenaz? ¿Que cada día sin esa llamada a la puerta era una pequeña victoria que le permitía seguir fingiendo normalidad? Miller suspiró, un sonido de impaciencia contenida. Mira, podemos hacer esto fácil o difícil. Solo tienes que firmar los papeles. Aceptas la salida voluntaria y te evitas semanas, quizás meses, aquí dentro. Abrió la carpeta y deslizó un formulario a través de la mesa. David lo miró sin tocarlo. Las casillas, las líneas, el lenguaje legal que no entendía del todo pero cuyo significado era devastadoramente claro. Levantó la vista por primera vez. Quiero hablar con un abogado. Una pequeña chispa de desafío en un océano de sumisión. Miller sonrió. Una sonrisa diminuta, sin humor, casi imperceptible. Puedes pedir uno, claro, pero déjame ser claro contigo, chico. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, y cada palabra fue un golpe medido. Aquí dentro, tus derechos son una formalidad. El sistema ya ha decidido. Eres un caso cerrado. Aquí no tienes derechos. La frase quedó suspendida en el aire viciado de la habitación. Aquí no tienes derechos. Era la esencia de su situación, la verdad desnuda del poder institucional frente a la impotencia individual. David sintió un frío recorrerle la espalda que no tenía nada que ver con la temperatura. Era la realización de que se había convertido en un fantasma legal, una persona sin peso, cuya existencia entera podía ser borrada con la firma de un oficial. En ese momento, una memoria le asaltó con una claridad dolorosa. Él, con 18 años, en el asiento trasero de un coche de policía local, la vergüenza quemándole la cara por un error estúpido, una pelea juvenil que se salió de control y que le dejó un antecedente penal. Un error que ahora, casi una década después, había vuelto para definirlo, para darle al sistema la única excusa que necesitaba. La puerta de su pasado se había abierto de golpe y amenazaba con tragarse su futuro entero. Pasaron los días, y cada uno era una copia descolorida del anterior. El zumbido constante de las luces fluorescentes, el eco de las puertas metálicas al cerrarse, las comidas servidas en bandejas de plástico a horas fijas. David aprendió a moverse por el centro de detención como un espectro, manteniendo la cabeza gacha, evitando conflictos, conservando su energía para la batalla interna que libraba cada minuto. Observaba a los otros detenidos, hombres de todas las edades, de diferentes países, todos unidos por el mismo hilo de incertidumbre y miedo. Algunos lloraban en silencio en sus literas por la noche. Otros hablaban con una bravuconería frágil sobre sus casos, inflando sus posibilidades de quedarse. La mayoría simplemente existía, con la esperanza drenándose de sus ojos día a día. Una semana después de su arresto, le asignaron una abogada de oficio. Se llamaba Elena Rojas, una mujer de unos 40 años con ojeras profundas y un traje que parecía tan cansado como ella. Se reunieron en la misma sala de interrogatorios donde Miller le había sentenciado. Elena dejó su maletín sobre la mesa y sacó un archivo mucho más grueso que el de Miller. Su mirada era compasiva, pero también pragmática, teñida por años de ver casos como el de David. «He revisado tu expediente», comenzó, su voz suave pero directa. «La detención es legal.
Tienes una orden de deportación pendiente basada en esa condena de asalto de hace 8 años. Siendo no ciudadano, cualquier delito de esa naturaleza te hace automáticamente deportable. David asintió lentamente, el peso de esa noche lejana cayendo sobre él una vez más. Fue un error, susurró, las palabras apenas audibles. Era un niño estúpido. Ni siquiera lastimé gravemente a nadie. Lo sé, dijo Elena, y por primera vez, David sintió que alguien realmente lo escuchaba. He leído el informe policial. Una pelea después de un partido de fútbol. El otro chico ni siquiera presentó cargos graves, pero en el papel, la condena es la que es. Y para Ise, el papel es lo único que importa. Se recostó en su silla, el plástico crujiendo bajo su peso. La verdad es, David, que nuestras opciones son muy limitadas. Podemos apelar, solicitar una suspensión de la deportación, pero con tu historial, las probabilidades son extremadamente bajas. Están limpiando los expedientes antiguos y el tuyo apareció. La esperanza, esa pequeña llama que David había estado protegiendo con tanto cuidado, parpadeó peligrosamente. Veía en los ojos de Elena la verdad que no quería admitir. Ella creía que era un caso perdido. Estaba allí para cumplir con su deber, para guiarlo a través del proceso inevitable con la mayor dignidad posible, pero no esperaba un milagro. Sin embargo, había algo en la forma en que David la miraba, una calma y una resolución en medio del pánico, que la intrigó. No era la desesperación frenética que veía en la mayoría. Era algo más profundo, una especie de tristeza resignada pero firme. Cuéntame qué pasó después de eso, le pidió, inclinándose hacia adelante de nuevo. Después de la condena, ¿qué hiciste? Y David, por primera vez desde su detención, comenzó a hablar. Le contó sobre el servicio comunitario, sobre cómo había trabajado el doble para pagar las multas y los honorarios legales. Le habló de terminar la secundaria nocturna, de aprender el oficio de la construcción con su tío, de levantarse cada día a las 5 de la mañana para trabajar bajo el sol o la lluvia. Le habló de enviar dinero a su abuela en México, de cuidar a su madre cuando enfermó, de ser el hombre de la casa que su padre, fallecido años atrás, hubiera querido que fuera. Mientras hablaba, su voz se fortalecía, no con ira, sino con el peso de una vida vivida con propósito, una vida dedicada a enmendar un único y estúpido error juvenil. Elena escuchaba, su pluma inmóvil sobre el bloc de notas. La historia de David no era única en sus elementos, pero la integridad con la que la contaba era palpable. No se presentaba como una víctima, sino como un hombre que había aceptado su error y había pasado casi una década construyendo una vida de redención silenciosa. Cuando terminó de hablar, un silencio reflexivo llenó la habitación. Elena lo miró, no como a un expediente, sino como a una persona completa, compleja. Vio al adolescente asustado que cometió un error, y al hombre resiliente que había surgido de esas cenizas. Todo lo que me has contado, dijo finalmente, con una nueva inflexión en su voz, pinta la imagen de un hombre que es un activo para su comunidad, no una amenaza. Podríamos intentar presentar una solicitud de cancelación de deportación basada en tu carácter moral y en las dificultades que tu ausencia causaría a tu madre. Es un tiro al aire, David, pero es un tiro que podemos intentar. Por primera vez en días, David sintió una fisura en el muro de desesperanza. No era una promesa, ni siquiera una garantía, pero era una posibilidad. Era alguien dispuesto a luchar a su lado, a contar su historia. Gracias, dijo, y la palabra estaba cargada de un significado que iba mucho más allá de la cortesía. En las semanas siguientes, Elena trabajó incansablemente. Recopiló cartas de recomendación del jefe de David, de sus compañeros de trabajo, de vecinos, incluso del pastor de la iglesia a la que su madre asistía. Cada carta contaba la misma historia, la de un joven trabajador, responsable y de buen corazón. Construyeron un caso ladrillo a ladrillo, un testimonio de la vida que David había forjado. Mientras tanto, la vida en el centro de detención seguía su curso monótono. David vio a hombres llegar y a otros irse,
algunos liberados con tobilleras electrónicas, la mayoría subidos a autobuses en mitad de la noche con destino al aeropuerto. Cada deportación era un recordatorio de la precariedad de su propia situación. El agente Miller lo veía a veces en los pasillos o en el comedor. No le hablaba, pero sus miradas se cruzaban, y en los ojos de la gente siempre había la misma certeza arrogante. Era solo cuestión de tiempo. Una tarde, Elena llegó para una de sus reuniones semanales. Su rostro estaba más sombrío de lo habitual. «Tengo malas noticias», dijo, sin rodeos. «Rechazaron nuestra moción de suspensión y han fijado una fecha para tu deportación. Es en 2 semanas». El aire abandonó los pulmones de David. 2 semanas, 14 días. De repente, el tiempo, que se había extendido en una llanura interminable de monotonía, se había contraído en una cuenta atrás vertiginosa. Todas esas cartas, todos esos testimonios, toda esa esperanza cuidadosamente construida, se habían desmoronado contra el muro inflexible de la burocracia. Elena le puso una mano sobre el brazo, un gesto inusual en su profesionalismo. «Lo siento, David. Realmente lo siento. Luchamos, pero el sistema está diseñado para que casos como el tuyo no ganen». David miró sus propias manos, entrelazadas sobre la mesa. Estaban callosas por el trabajo, las manos de un constructor. Manos que habían reparado techos, levantado paredes, creado cosas. Y ahora no podían hacer nada para evitar que su propia vida fuera demolida. La derrota era un sabor amargo en su boca. Pensó en su madre, en tener que darle la noticia. Pensó en llegar a un país que apenas recordaba, un extraño en su propia tierra natal. El sueño americano, por el que había trabajado tan duro, se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. La última semana fue una tortura silenciosa. David se despidió de su madre por teléfono. Una conversación rota por sollozos y promesas vacías de que todo estaría bien. Cada palabra era una mentira que le quemaba la garganta. Elena vino a verlo una última vez, el día antes de su programada deportación, para repasar los procedimientos finales. Entró en la sala de reuniones con la misma expresión de sombría resignación. Se sentaron en silencio por un momento, el espacio entre ellos lleno de todo lo que no se podía decir. «Hay algo que no te he contado», dijo David de repente, su voz apenas un murmullo. Elena lo miró, confundida. «¿Qué?» David respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas y heladas. Había guardado este secreto por tanto tiempo, por vergüenza, por miedo a que no significara nada, por la creencia de que su pasado siempre sería más fuerte que cualquier intento de borrarlo. «Hace 2 años», comenzó, «el congresista de nuestro distrito escuchó mi historia. Un amigo de la iglesia se la contó. Se interesó, investigó mi caso, mi vida después del error». Elena se inclinó, su fatiga reemplazada por una intensa curiosidad. «¿Y qué pasó?» «Me ayudó a solicitar algo que pensé que nunca necesitaría. Algo que guardé en una caja en mi armario porque me daba vergüenza, porque era un recordatorio. Pensé que si vivía correctamente, nunca tendría que usarlo». David hizo una pausa, reuniendo el coraje para decir las palabras en voz alta. «Me ayudó a conseguir un indulto presidencial por el asalto». Elena se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante pareció que no podía respirar. ¿Un qué?», tartamudeó, como si la palabra fuera extraña en su boca. «Un indulto presidencial, firmado, completo. Perdona el delito. Lo borra, como si nunca hubiera sucedido». La abogada se llevó una mano a la boca. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez de pura conmoción. Miró a David, a este joven tranquilo y resignado, y vio a una persona completamente diferente. El caso que había considerado una causa perdida, una batalla noble pero condenada al fracaso, se había transformado en algo completamente distinto. «¿Dónde está?», preguntó, su voz ahora urgente, vibrante de una energía que David no le había visto nunca. «Mi madre lo tiene. Se lo dije anoche. Le pedí que te lo llevara a tu oficina esta mañana».
Elena se levantó de un salto, su silla chirriando contra el suelo. David, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque no creía que importara, respondió David con una honestidad desgarradora. El agente Miller me dijo que aquí no tenía derechos. Creí que un papel no cambiaría nada. Creí que ya habían decidido quién era yo. Elena rodeó la mesa y se detuvo frente a él. David, dijo, y su voz temblaba de una emoción que era una mezcla de frustración, asombro y una creciente furia justa. Ese papel no es solo un papel, es todo. Cambia todo. Se pasó las manos por el pelo, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. La base legal de tu deportación es esa condena. Si la condena es perdonada, es legalmente nula. No hay base. No pueden deportarte. No tienen caso. La esperanza, que había sido brutalmente extinguida, regresó, no como una llama parpadeante, sino como una inundación. David la sintió subir por su pecho, una sensación tan abrumadora que casi le dolió. Elena ya estaba caminando de un lado a otro, planeando, su fatiga desaparecida, reemplazada por el fuego de una luchadora que acababa de recibir el arma que necesitaba. Mañana por la mañana, dijo, deteniéndose y señalando a David. Te vendrán a buscar. Te llevarán a una última sesión de procesamiento. El agente Miller estará allí. No digas nada. No firmes nada. Solo espera a que yo llegue. La mañana siguiente, el aire en el centro de detención se sentía diferente, cargado de una finalidad ominosa. 2 guardias escoltaron a David por los pasillos familiares hasta la misma sala de procesamiento, donde había sido interrogado por primera vez. El agente Miller ya estaba allí, sentado detrás de la mesa de metal, con la misma carpeta delgada y la misma expresión de eficiencia indiferente. A su lado, había una pila de papeles que David sabía que eran su orden final de deportación. Miller no levantó la vista cuando entró. «Siéntate», ordenó, su voz plana. David obedeció, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se sentía extrañamente tranquilo, una calma en el ojo del huracán. Todo se reducía a ese momento, a esa habitación. Miller organizó los papeles frente a él, alineando los bordes con una precisión metódica. «Este es el último paso», dijo, finalmente levantando la vista. Su mirada era fría, profesional. «Vas a firmar aquí, reconociendo que dejas el país voluntariamente. Simplificará las cosas para ti cuando estés en México. El autobús hacia el aeropuerto sale en 90 minutos». Deslizó el documento y un bolígrafo a través de la mesa. David miró el papel, la línea vacía esperando su firma, la firma que sellaría su destino. No lo tocó. Permaneció inmóvil, sus manos en su regazo. Miller frunció el ceño, una ligera grieta en su fachada de imperturbabilidad. «¿Hay algún problema, Ochoa? Ya hemos pasado por esto. No hay más apelaciones. No hay más tiempo». Justo en ese momento, la puerta se abrió con fuerza y Elena Rojas entró en la habitación. Su expresión no era la de una abogada derrotada, sino la de una guerrera lista para la batalla. Llevaba un solo documento en la mano. «Detengan este procedimiento», dijo, su voz resonando con una autoridad que hizo que incluso los guardias se giraran. Miller la miró con desdén. «Abogada, su presencia ya no es necesaria. Este es un asunto administrativo. Su cliente ha agotado todas las vías legales». «Se equivoca», replicó Elena acercándose a la mesa. «Ha aparecido nueva evidencia que anula la base misma de esta deportación». Miller soltó una risa corta y seca. «¿Nueva evidencia? Es un poco tarde para eso, ¿no cree?» «Nunca es tarde para la verdad», dijo Elena. Se volvió hacia David y le hizo un gesto con la cabeza, con una mano que temblaba ligeramente, no por miedo, sino por el peso del momento. David sacó de su bolsillo un sobre doblado que Elena le había entregado minutos antes. Lo desdobló lentamente, con una deliberación que llenó la habitación de una tensión insoportable. Alisó el papel sobre la mesa de metal, justo al lado de los formularios de deportación. Era un documento grueso, de color crema, con un sello en relieve y una firma audaz en la parte inferior.
El escudo de los Estados Unidos de América era inconfundible en la parte superior. Miller se inclinó para mirar, su escepticismo convirtiéndose en confusión, y luego, a medida que sus ojos recorrían el texto, en una incredulidad atónita. Considerando que David Ochoa ha demostrado ser un ciudadano de carácter moral sobresaliente, leyó Elena en voz alta, su voz clara y firme. Por la autoridad que me confiere la Constitución, por la presente concedo un indulto total e incondicional por la condena de asalto. La mandíbula del agente Miller se tensó visiblemente mientras leía el documento. Sus ojos, antes tan seguros y dominantes, ahora parpadeaban, recorriendo el texto una y otra vez, como si no pudiera procesar las palabras que tenía delante. El sello presidencial, la firma inconfundible, el lenguaje legal inequívoco. Era real, era irrefutable. El arma que había utilizado para acorralar a David, su pasado, acababa de ser desintegrada ante sus ojos. Levantó la vista, su mirada encontrando la de David, y por primera vez, el joven vio algo más que arrogancia en los ojos de la gente. Vio confusión. Vio la maquinaria burocrática en su cabeza chirriando hasta detenerse, incapaz de computar una variable tan improbable. El poder en la habitación se había desplazado. Ya no fluía de Miller a David, sino que emanaba de ese trozo de papel, un documento que reescribía la historia, y con ella, el presente. Esto no puede ser correcto, tartamudeó Miller, su voz perdiendo su borde autoritario. Tengo una orden final de un juez de inmigración. Una orden basada en una condena que ya no existe legalmente. Intervino Elena, su tono cortante como el acero. Un indulto presidencial completo borra la condena como si nunca hubiera ocurrido. Anula la culpabilidad. Por lo tanto, no hay delito predicado para la deportación. No hay base legal para mantener a mi cliente detenido ni un segundo más. Libérelo. Ahora. Miller miró a Elena, luego de nuevo al indulto y finalmente a David. La expresión de superioridad se había evaporado, reemplazada por una máscara de frustración burocrática. El hombre que le había dicho a David que no tenía derechos, se encontraba ahora impotente ante un derecho emanado de la oficina más alta del país. Cogió su radio, su mano un poco menos firme que antes. Necesito a un supervisor en la sala de procesamiento B4, inmediatamente. David permaneció en silencio, observando la escena. No sentía una oleada de triunfo exultante, sino una profunda y agotadora sensación de vindicación. No se trataba de haber ganado una pelea, se trataba de que se reconociera la verdad de quién era él ahora, no de quién había sido una noche de hace 8 años. El supervisor llegó, un hombre mayor con una expresión perpetuamente cansada. Miller le explicó la situación en voz baja, señalando el documento sobre la mesa. El supervisor lo cogió, lo examinó bajo la luz, sintió el sello en relieve con el pulgar. Suspiró. Un largo y profundo suspiro de alguien que ha visto de todo. Es legítimo, dijo finalmente, devolviéndole el papel a Elena. Se volvió hacia Miller. Anula la orden. El sistema tardará un día en procesarlo, pero no podemos retenerlo. Procésale la salida. La derrota en el rostro de Miller era sutil, pero innegable. Se sentó y comenzó a teclear en su ordenador, sus movimientos ahora rígidos y mecánicos. Ya no miraba a David. Para él, el caso se había convertido en un papeleo molesto, una anomalía que estropeaba su récord de eficiencia. Unas horas más tarde, David caminaba por el mismo pasillo por el que había entrado semanas antes, pero en la dirección opuesta. Llevaba su propia ropa, los cordones de sus zapatos estaban de vuelta en su sitio, y en su bolsillo llevaba su cartera y el indulto cuidadosamente doblado. Al salir por las puertas principales y sentir el sol en su rostro, no como una burla, sino como una bienvenida, respiró hondo. El aire nunca le había parecido tan fresco, tan lleno de promesas. Elena lo esperaba junto a su coche. «Lo logramos», dijo ella, con una sonrisa genuina que transformaba su rostro cansado. «Tú lo lograste, David. Nunca te rendiste». David asintió, una gratitud demasiado profunda para las palabras llenándole el pecho.
Miró hacia el edificio gris que dejaba atrás, una cicatriz en su memoria. Se había llevado una parte de él, pero también le había dado algo, la certeza de su propia resiliencia. El papel en su bolsillo no era magia, no borraba el miedo, la humillación, ni las semanas perdidas, pero era un ancla. Era la prueba de que la redención era posible, de que una vida podía ser redefinida no por su peor error, sino por todo lo que vino después. Mientras se alejaba, no miró hacia atrás. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era suyo para construirlo de nuevo.